Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de BIM sobre estrategias de protección frente al ransomware. Mi nombre es Víctor Pérez Domingo, soy Senior Systems Engineer aquí en BIM para España y Portugal y voy a ser el encargado de realizar este pequeño webinar sobre estas estrategias de protección frente al ransomware. Algo de logística antes de que nos metamos en harina. Todos los micrófonos están silenciados para evitar ruidos de fondo, interferencias, etcétera, pero evidentemente se pueden hacer todas las preguntas que os vengan a la cabeza o que vayan surgiendo durante la presentación. Lo que haré será dedicar un trocito al final a responderlas. Si no me voy mucho de la planificación, pues el webinar debería durar en torno a unos 30 o 40 minutos, dejando pues un ratito al final, como de 10-15 minutos, para responder las preguntas que hubiera. Si quedara alguna en el limbo, no os preocupéis porque después se revisará todo y si ha quedado alguna, pues se contestará por correo. Por último, comentaros que el webinar se está grabando y pues una vez que lo concluyamos, mis compañeros de marketing pues, se prepararán para empaquetar el vídeo, la presentación, etcétera. Y a lo largo de esta semana o de la que viene lo tendréis disponible en nuestra web y os llegará un email de recordatorio agradeciéndoos la asistencia a la sesión, cosa que debería haber hecho yo también, agradeceros el que dediquéis este ratito a estar con nosotros. Y bueno, en ese mail tendréis el enlace para poder volver a ver el webinar y descargar la presentación si quisieseis volver a verla o recuperar alguna slide que os resulte interesante. Bueno, pues sin más dilación, vamos a hacer un pequeño sondeo para asegurarme de que no estoy hablando solo. Aquí en la herramienta tenéis tanto un chat como un botoncito para levantar la mano. Si estáis pudiendo oírme y ver la presentación, os rogaría que le deis al botoncito de la mano o de la pregunta para que pueda asegurarme de que me estéis viendo y oyendo. Vale, tengo ya por el panel de preguntas muchos audio ok, veo muchas manos levantadas, así que voy a asumir que es correcto y vamos a seguir hacia adelante. Muchas gracias por el feedback, porque esto de hacer las cosas así en remoto ya sabéis que tiene el problema de que como no ves a la gente, pues no sabes si te van oyendo o no. Bueno, pues vamos al tema. Como os digo, iré contestando las preguntas a medida que las vayáis dejando en el chat cuando termine. Y de lo que vamos a hablar ahora es una pequeña introducción de por qué BIM y por qué en el contexto actual, en qué estado nos encontramos ahora mismo. De manera que podemos decir que el enfoque ha cambiado un poco en los últimos años. Seguro que si habéis seguido algún webinar de los que hago últimamente me habéis oído comentar esta misma slide y decir que durante años lo que estábamos preocupados en el mundo de IT era por las prestaciones puras y duras del hardware. Tengo tantas IOs, tengo tantos gigahercios, tengo tanta memoria. Poco a poco eso se fue abriendo paso hacia una racionalización en la que nos dimos cuenta, bueno, pues que lo que realmente importaba era el servicio que yo estaba dando. Quizá todo eso fue el resultado de la transformación digital, del inicio de la transformación digital. El darme cuenta de que no me servía de nada tener muchos gigahercios, muchas IOs y mucha historia si yo no era capaz de dar un servicio y nos empezamos a preocupar por los SLAs y todo este tipo de cosas. En ese punto hemos ido evolucionando y hemos llegado al punto actual en el que desde nuestro punto de vista ya hemos asumido que lo importante ya casi que ni siquiera es ese servicio, lo importante es el dato, eso es lo que está en el centro de todo. Porque al final realmente el cómo de ese servicio pues nos importa menos. Si utilizo una base de datos u otra, si utilizo un sistema operativo u otro, si utilizo unas herramientas de gestión, de backup, de recuperación, para que no me digáis que no me meto en el saco, pues es un poco distinto. Lo que me preocupa es el dato, que esté disponible. A fin de cuentas, lo que hace que el departamento de IT aporte al negocio, aporte a la compañía, es que el dato esté disponible para generar valor. ¿Para qué? Pues evidentemente esos servicios lo puedan utilizar, pero la clave está en el dato. Esto es lo que nosotros estamos enfocando desde nuestro acto 2 como compañía, como nuestro foco para ser los líderes en el mercado de lo que llamamos el Cloud Data Management, que básicamente es esta gestión del dato para hacerlo disponible la mayor parte, para tenerlo siempre disponible. Esto, evidentemente, hoy en día solo se entiende en un entorno hibridado, en el cual podemos tener cosas on-premise, podemos tener cosas en cloud o podemos tener las cosas mixtas. Y esto nos lleva a un entorno en el que necesitamos 5 pilares para gestionar todo esto. Por supuesto, una herramienta potente, sencilla y flexible de backup y recuperación. Por supuesto, la capacidad de tener movilidad para ese dato, ser capaz de moverlo entre clouds, ser capaz de moverlo entre on-premise, entre la cloud privada y la cloud pública.
Y todo esto necesito hacerlo de una manera en la que yo mantenga el control, mediante unas herramientas de análisis y monitorización, mediante unas herramientas que me permitan orquestar y automatizar todas estas tareas y sin olvidarme, por supuesto, de lo que sería el compliance, el cumplir con los requisitos tanto internos míos de mi empresa que me haya marcado como los posibles requisitos legales a los que me enfrente. Para todos estos 5 pilares, si consigo pasar la slide, creemos la solución más avanzada del mercado, porque tenemos un portfolio y cierto es, hace 10 años era un producto orientado al backup y la réplica de entornos virtuales, pero hoy en día hemos crecido hasta el punto en el que somos capaces de proteger cualquier dato, esté donde esté. Si bajo un poquito por debajo del dato, podemos proteger cualquier carga de trabajo, esté donde esté. Tenemos solución para hacer ese primer pilar, que sería el backup y la replicación de cualquier tipo de dato, ya lo tenga en una infraestructura on-premise, lo tenga en cloud. Podemos proteger, como sabéis, de manera nativa, integrado a nivel de hipervisor con los principales y más potentes, que son VMware, Hyper-V y Acropolis. Para todo lo que quede fuera de ese saco, otros hipervisores minoritarios, soluciones que me queden en entorno físico, etcétera, tenemos nuestros VM agents, que nos van a permitir también proteger esas cargas de trabajo. Y tenemos también nuestro creciente portfolio de soluciones para cloud. Tenemos ya lanzado desde hace 3 o 4 meses Veeam Backup para AWS, que es nuestra herramienta de backup nativo en Amazon, y está a puntito de salir la misma versión para Azure, el Veeam Backup for Azure, que pues no tardaremos mucho en lanzar al mercado. Con esto cubriríamos todo ese primer pilar del que os hablaba del backup y la replicación, pero nuestras herramientas también son capaces de afrontar ese cloud mobility. Podemos mover las cosas de sitio. De un backup que tú hayas hecho con Veeam de cualquier cosa, ya sea una máquina en Azure, una máquina en AWS, una máquina física, una máquina sobre un Hyper-V, una máquina sobre un SEN, podemos hacer una recuperación donde quieras. Y en el caso de vSphere podemos hacerla además instantánea. Esta funcionalidad del Instant VM de Veeam, de poder arrancar una máquina virtual directamente desde el backup, podemos hacerlo directamente con cualquier backup de Veeam en la versión 10 sobre un vSphere. Vamos complementando con todo lo que sería nuestro portfolio de protección para Office 365, de manera que también podemos cubrir estos entornos de software as a service con una protección integral tanto de Exchange Online como de SharePoint como de OneDrive for Business. Esto en cuanto al primer pilar que comentaba, el backup y la réplica, el segundo pilar de Cloud Mobility, y si nos vamos a los otros 3 pilares que tienen que ver con la gestión, por no alargar mucho más la introducción, pues los tenéis también representados aquí. La capa de monitorización y análisis sería nuestra solución Veeam One, que va incluido dentro del bundle de la Availability Suite. Veeam One es una herramienta muy potente de monitorización proactiva y reactiva de mi entorno. Luego voy a contar un poquito cómo nos ayuda la versión nueva con todos estos temas de ransomware. Tenemos también la pata de orquestación de automatización con muchas de las funcionalidades que ya van embebidas en Veeam Backup and Replication y con el añadido para entornos en los que me muevo con vSphere de Veeam Availability Orchestrator, que me va a permitir orquestar todos esos planes de disaster recovery, etcétera. Y por último, la pata que me quedaba del Governance and Compliance, pues tenemos multitud de herramientas dentro que me van a permitir garantizar esto, desde un subbackup para garantizar que mi backup es recuperable, como las herramientas, nuestra nueva Data Management API, que me permite acceder a los datos del backup sin tener que recuperarlos, pues para lanzar, por ejemplo, análisis antivirus, todo tipo de verificaciones para ver que estoy alineado con esas compliance. Por tanto, entendemos que en el escenario actual, en el que yo estoy más preocupado de esa gestión del dato, del Cloud Data Management Era, que os decía hace un segundo, tenemos la solución o la plataforma líder para responder a todos este tipo de dilemas. Y me voy a centrar ya un poquito en lo que sería el tema del backup y cómo le afecta toda esta nueva oleada de ataques de ransomware que estamos sufriendo. Para ello me quiero poner un poco en perspectiva. Como os estaba comentando, pues todo esto ha tenido una evolución en los últimos 20 o 30 años y el backup no iba a ser menos. Normalmente los retos que teníamos en mente en el mundo del backup, pues básicamente podíamos dividirlos en 2 columnas, los retos técnicos y los retos no técnicos. La parte técnica, pues más o menos lo que veis ahí definido. Probablemente falten muchos, pero esto es un buen primer paso.
virtualización de plataformas, cómo tratar esos entornos para hacerles un backup, una réplica. No tiene sentido a un entorno virtual tratarlo como si fuera físico, si el entorno virtual es lo suficientemente maduro para ofrecerme APIs con las que hablar con él y poder tocar esas máquinas que hay ahí dentro, inyectarles mis rutinas para hacer los backups sin agentes y todas estas cosas que hacemos en estos hipervisores que os comentaba antes. El enfoque cloud. Ha llegado el mundo cloud, todo el mundo está poniendo cargas de trabajo en cloud y pues lamentablemente siempre pasa que el backup es lo último en lo que pienso y también es necesario proteger esas cargas de trabajo. Otro de los grandes retos ha sido, para una cosa a la que voy a hablar ahora a largo y tendido, que es la regla del 3-2-1, el mover los backups, el cómo hacer para que yo pueda tener distintas copias de backup en distintos sitios. Y por otra parte, la evolución tecnológica que han ido sufriendo los medios donde hacer backup. Pues estas evoluciones desde el backup a cinta, los backup a discos, a los backups en cloud que tenemos hoy en día. Conforme iban creciendo los tamaños, pues fue tremendamente crítico el empezar a establecer tecnologías de deduplicación y de eficiencia en el almacenamiento, porque no era muy sostenible el que la relación entre mi espacio de producción y mi espacio de almacenamiento para el backup fuese de 1 a 1. Todo esto se ha ido complicando por si no era suficiente a nivel técnico, con que cada día teníamos más aplicaciones, más datos, pero para mí más importante que esto es datos de distinta naturaleza. Podemos dividirlo, si queréis, en dos grandes grupos. Dato estructurado, aquello que tendríamos en un data store de VMware, y y dato no estructurado, como podría ser un NAS, donde puedo tener desde un fichero de texto de unos pocos K hasta un fichero de vídeo de varios gigas, de cientos de gigas. Todo eso complica mucho las cosas. Y también me complica el tener que estar ligado al hardware que tengo por debajo, lo cual es también un parámetro a tener en cuenta el intentar tener una solución que responda a todo esto desde un enfoque orientado por software. Por si no teníamos ya bastantes problemas, pues a esto se han unido también los retos técnicos. Eso de lo que hablan pues los CIOs, los CFOs, los CTOs, etcétera, que muchas veces no va tan alineado con la parte técnica. Pues todo esto de lo que comentaba antes de la transformación digital, las SLAs que se deben de cumplir o las expectativas que tienen los directores del negocio de cómo debe aportar IT, que esto muchas veces ha sido casi en contra de los criterios técnicos, la necesidad de reducir los costes total de propiedad, el buscar la resiliencia del negocio a los posibles fallos de IT, reducir en la medida de lo posible la complejidad técnica de todo lo que habíamos comentado en la columna anterior, etcétera, etcétera. Bueno, como veis, un montón de retos, un montón de cosas, pero que al final de todo lo que estamos hablando aquí es del dato. Todo esto no lo hacemos por gusto, sino que lo hacemos porque necesitamos que el dato esté disponible, porque es lo que aporta valor, es lo que nos da dinero, es lo que le da dinero a la empresa. Y en todo este escenario, pues a mediados de los años 80 surgió una cosa que se llama ransomware, que básicamente es un software malicioso que entra en mi infraestructura, se cuela y normalmente lo que hace es propagarse de manera silenciosa sin hacer nada y pasados unos días se activa y pues, puede hacer dos tipos de ataque. El tradicional, el ideado a mitad de los 80 y el que más hemos oído hasta hace un par de meses, el ransomware tradicional, digámoslo así, es el que una vez pasado ese periodo que os decía, coge y te encripta toda tu información. Y una vez que ha encriptado toda tu información, pues te piden un rescate. Vienen los hackers y te dicen, tengo toda su información codificada, págueme en Bitcoin o no sé cuánto y le desencripto la información. Tenemos un problema muy serio en ese escenario. Para empezar, no tienes garantía alguna de que pagando nada te vayan a recuperar la información, ni tienes la certeza de que no vayas a perder de cualquier manera los datos que tú tienes ahí. Una segunda variante de ransomware, quizá todavía más peligrosa que esta y más dañina, es la que se está dando ahora. Y tenemos en nuestro país vecino un ejemplo de antes de ayer. EDP, Energías de Portugal, tuvo el lunes un ataque de ransomware de esta segunda variante, que es quizá todavía más peligrosa. Porque básicamente lo que hace es, una vez que ha ganado acceso a tu información, saca copias de tus datos y la amenaza ya no solo te la encripto y pierdes el acceso a tu información. La amenaza es, si no pagas en el plazo de X días, publico tu información en Internet. Creo que no tengo que insistir mucho más en lo catastrófico que puede ser para una empresa el que le ocurra esto y que le publiquen una base de datos con sus clientes, por ejemplo, con datos de sus clientes. Empezando por eso, que ya directamente es una multa millonaria por violar GDPR y cualquier ley de protección de datos,
pues vemos que el tema es bastante serio. Es una amenaza, además, que nos afecta a todos. Muchas veces me preguntan que si hay algún tipo de sector que esté más, que tenga más riesgo de caer en un ataque de ransomware o algo por el estilo. Yo siempre digo que no, y la lógica es que todos tenemos el mismo riesgo. ¿Por qué? Porque las dos amenazas que os acabo de contar, bien te encripto tu información y no puedes volver a tener acceso a ella, bien la hago pública, eso nos preocupa a todos, independientemente de que sea en nuestro ámbito privado, personal, como en nuestro ámbito empresarial, independientemente de a lo que se dedique nuestra empresa. Con lo cual, como esto nos afecta a todos, todos estamos en riesgo de sufrir un ataque de ransomware. Bueno, no me voy a centrar más en eso porque el webinar realmente no trata de hablaros de lo que es y de lo que puede pasar, yo creo que más o menos todo lo tenemos claro, sí es intentar dar una serie de estrategias de resiliencia frente a un posible ataque por ransomware. En BIM tenemos un montón de herramientas y un montón de best practices que os van a ayudar a estar, no voy a decir 100% seguros, porque realmente estar 100% seguros es un tema complejo, pero sí voy a decir 99,99999% seguro de que no me va a afectar un ataque por ransomware. ¿Vale? Y vamos a hablar básicamente de tres cosas importantes. Más allá de que de tecnologías concretas, os voy a hablar de filosofías. La primera es la educación. Y la educación entendida por no solo que el personal de IT comprenda lo que es un ransomware y tener grupos de seguridad para que tengan mis firewalls protegiéndome contra el ataque y grupos que estén monitorizando las comunicaciones. Todo esto está muy bien y todo esto probablemente ya lo hace todo el mundo. Pero además de esto, hay que educar también a los usuarios. Y ahora incidiremos un poco más en esto y por qué es tremendamente crítico cumplir este paso educacional como primera regla de oro para tener algo de resiliencia frente al ransomware. Evidentemente, por mucho que yo eduque a la gente, pues siempre se pueden cometer errores, siempre se puede quedar una puerta abierta y se nos puede colar. Ahí es donde entra la segunda estrategia, que sería la implementación de una estrategia tanto de backup como de recuperación. Cuando ahora os hable de esa parte un poco más en detalle, pues vais a ver que esto es un poco más profundo que esta idea que se suele tener de, bueno, ya tengo un backup, pues ya está. No, eso no es una estrategia de backup. Eso es simplemente que tú has hecho un backup, pero no tienes realmente un plan y una estrategia. Y ahora voy a intentar explicaros el cómo puedes hacer eso para tratar de estar protegido frente a un posible ataque por ransomware. Y por último, tener un plan de remediación. Es decir, no esperar a tener este ataque y verme con la casa en llamas para ponerme a buscar el extintor. Tener ya localizado de antemano el extintor, tenerlos preparados por los pasillos y saber qué tengo que hacer cuando ocurra esa catástrofe. Bueno, pues vamos a empezar con el primer apartado que os decía. Hemos dado muchas vueltas a cómo redactar esto, a cómo ponerlo en una slide y al final lo que nos ha parecido más potente, más interesante es un consejo de un compañero nuestro que se llama Tim Lander, que está dentro de nuestro equipo de soporte en nuestro SWAT de nivel 2. Esta gente pues se enfrenta con estas cosas bastante a menudo. Luego os hablaré de esto, de cómo deberíais utilizar el soporte de BIM si estáis ahí. Y Tim, que lleva bastantes años trabajando en esto y tiene mucha experiencia con este tipo de cosas, siempre comenta que el mejor consejo que puede dar es que se eduque al usuario final. Porque la gran mayoría de las veces el ataque de ransomware entra por una metedura de pata de un usuario final. Él propone, pues como ejemplo, que alguien del personal de IT regularmente haga seminarios al resto de los empleados, aunque no tengan nada que ver con IT, unos seminarios básicos explicando pues, qué son este tipo de cosas, una especie de introducción como la que he hecho yo hace un momento y consejos sobre prevención y seguridad ante este tipo de cosas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Seguro que todos en vuestras empresas, por lo menos cada cierto tiempo, tenéis que pasar un curso de estos de prevención de riesgos laborales, en los que muchas veces nos enseñan cosas que dices, pues esto es de cajón. Si hay un incendio, no corra usted hacia el fuego, vaya en dirección contraria. Bueno, pues todas estas cosas que muchas veces nos parecen triviales, es necesario hacerlas porque dentro de todo eso alguna cosa habrá que no sabías. Pues quizá esto sería un poco lo mismo, el tratar de dar no es una clase de una semana para que aprendan cómo recuperarse el ataque de ransomware y más en detalle, pero sí por lo menos una charlita de media hora en la que se les explique qué son, cómo funcionan y qué riesgos tienen para la empresa y para ellos y cómo de una manera sencilla pueden evitarlos. Cuando a Tim le picas mucho, al final te acaba diciendo lo que veis en la frase de final. Que el administrador esté informado y esté preparado no es suficiente.
tenéis que hacer que tengan un miedo mortal a este tipo de cosas a los usuarios finales. Que realmente le tengan mucho miedo, porque es la mejor manera de tratar de que no metan la pata. Educarlos, por ejemplo, en cosas como esto que veis en pantalla. Si no lo llevo a resaltar en amarillo, probablemente la mayoría se nos pase por alto. Yo reconozco que cuando monté la presentación y me pasaron esta slide de los compañeros de Estados Unidos, sin marcar esto en amarillo, se me pasó por un mail legítimo de Amazon y pensé yo, oye, esta slide, ¿qué sentido tiene aquí de hablar del training con un email de Amazon? Y resulta que te pones a mirarlo con más detalle, te está diciendo que has metido el password muchas veces de manera incorrecta, bla, 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 y dice pues, que si has sido tú no pasa nada, si no, oye, securiza mi cuenta. El mail la verdad es que tiene una apariencia bastante, permitidme la expresión coloquial, bastante currada. Tiene mucha pinta de venir de Amazon y decir, anda, pues sí, realmente esto parece que viene de Amazon, hay alguien intentando fundirme la cuenta. La reacción humana normal es decirle, no, no soy yo, securiza mi cuenta, que no quiero que me entren en mi cuenta de Amazon con mis datos de la Visa y que empiecen a comprar. Ataque de phishing clásico. Pues como veis arriba, esto realmente viene de un dominio que no es Amazon. Entonces, digamos que si a un usuario más o menos avanzado de IT se le podría llegar a colar esto, pensad en un usuario final que no tiene el más mínimo conocimiento de todas estas cosas y que realmente pues, es simplemente una persona que usa el correo a nivel lo más básico posible. Me llega el correo y contesto y ni se plantea el mirar la cabecera ni si esto viene de un sitio o de otro. Por tanto, la superficie de ataque, que es como la gente que habla de estos temas de seguridad lo define, es enorme si pensamos en mi parque de usuarios finales. La cantidad de gente que puede caer dentro de mi empresa en esto es muy grande, con lo cual necesito hacer esa educación básica, ese meterles el miedo en el cuerpo que os contaba como consejo de team y enseñar este tipo de cosas pues es bastante útil. Y centrándome más en lo que sería la formación del personal de IT, quería compartir algunos recursos que creo que son muy interesantes. Por supuesto, el estar al día de lo que van publicando las autoridades. En Estados Unidos, CISA, os he añadido abajo, quién se encargaría de estas cosas en España, que es el INCIBE, Instituto Nacional de Seguridad. Os he puesto directamente el enlace para el tema de ransomware. ¿Vale? INCIBE se encarga de todo este tipo de amenazas. Es uno de los sitios donde tengo que ir a denunciar si tengo el ataque y es el sitio de referencia donde ir a buscar información, consejo, ayuda, etc. Adicionalmente a eso, las dos webs que tenéis arriba, sobre todo la primera, KnowBe4, es una web bastante interesante donde podéis encontrar herramientas de simulación de todo tipo de ataques de ransomware de una manera segura. Con lo cual, esto es otra manera de educación bastante buena. El que podáis tener esta herramienta de simulación del ransomware, esto es un riesgo contenido, no puede hacer nada, no puede pasar nada, pero me va a simular ese ataque de ransomware para que yo vea cómo se comportan mis sistemas y para que pueda ver cómo se comportan mis usuarios finales. Y es bastante interesante hacer este tipo de pruebas con tus usuarios finales, porque en un entorno en el que el riesgo es contenido, porque no va a pasar nada, eres tú quien está tendiendo la trampa, digámoslo así, pues te puedes hacer una idea de cómo de educado está tu parque de usuarios finales. Y a nivel de IT, pues te permite el ver cómo se comportan tus sistemas cuando estás bajo un ataque de este tipo. En resumidas cuentas, que esto nos lo tenemos que tomar en serio, que la amenaza es real y, bueno, pues te pueden pasar cosas como esto que os he puesto aquí de los foros de BIM, de un cliente que nos comentaba, sí, el ransomware puede borrar tus backups. Pues sí, efectivamente, un ransomware puede encriptarte el backup y te hacen un jaque mate. Porque si te encripta en producción, te encriptan el backup y no has seguido las prácticas que os voy a contar ahora, tienes un problema. Ni tienes dato de producción ni tienes dato de backup. Por tanto, además de lo que yo os conté hoy, las webs que os he puesto antes, si no lo estáis ya dados de alta de los foros de BIM, hay muchísima información y acudid a nuestro soporte. Publicamos habitualmente guías, white papers, manuales de todo este tipo de estrategias y explicadas paso a paso con mucho más detalle de lo que yo puedo hacer en un webinar de 3/4 de hora. Nuestro objetivo es estar ahí para ayudar, con lo cual usad estos recursos, que la gran mayoría de ellos son gratuitos, y os puede ayudar pues, a securizar vuestras distintas líneas de defensa frente al ransomware. Y lo primero que tenemos que hacer en ese sentido pues es plantearnos mi estrategia de batalla.
lo primero que tengo que pensar es que no hay una receta maestra, no hay una bala mágica que me vaya a proteger de esto. Probablemente muchos estéis pensando que estoy dándole mucho coba, mucho bombo al tema de la resiliencia, el backup, todo enfocado desde ahí con el tema del ransomware, pero que antes de esto hay una barrera, que son mis equipos de seguridad, mis firewalls, lo conté de pasada al principio. Sí es cierto, entendemos que esa es la primera línea de defensa, pero yo también tengo cosas de las que hablar en la primera línea y sobre todo por detrás de eso. Y por eso me centro en esta parte. Pero evidentemente tengo que tener esa layered defense, esa defensa en capas. ¿Vale? Y pues nosotros podemos aportar una más de esas líneas de defensa. Entonces, pasamos ya a la segunda parte de consejos. Visto toda la parte de educación, pues vamos con la implementación de una estrategia de backup, de recuperación y de qué hacer en estos casos. Y la primera cosa que os cuento, os decía al principio, dentro de los 5 pilares del Cloud Data Management, que estaba la monitorización, etcétera, pues dentro de eso os comentaba que tenemos una herramienta que se llama Beam-1, que se dedica al análisis reactivo y proactivo de posibles incidencias dentro de mi infraestructura de IT. Tenemos una lógica ya incluida desde versiones anteriores que se ha refinado bastante en V10 para detectar, como estáis viendo aquí, vamos a ver si puedo sacar, el lápiz, que sería esta última que estáis viendo aquí en azul, que se llama posible o sospechosa actividad de ransomware. Beam-1 directamente tiene una alerta que se va a disparar en el momento en el que detecta que tengo una actividad que potencialmente es de ransomware. ¿Cómo se detecta esto? Bueno, pues digamos que en varias capas. Lo primero que hicimos fue, en la primera alerta, fue decir, ¿qué es lo que hace el ransomware? Pues, como os decía al principio, gana acceso de administrador a una máquina y se pone a encriptar todo el contenido del disco. Vale, genial. Computacionalmente, ¿eso en qué se traduce? En un consumo desbordado de CPU, de memoria y de IOS a disco. Básicamente tengo que leer todo el disco, ejecutar un algoritmo que lo codifica, que lo encripta y lo vuelve a escribir. Por lo tanto, Beam-1 lo que hace es, como tengo las tendencias de uso de toda mi infraestructura de IT, en el momento en el que a una máquina le está pasando eso, me canta mucho la foto. Con lo cual, Beam levanta la mano y dice, ojo, esta máquina de repente le ha pasado esto. Pues oye, a lo mejor esa máquina es que tú le has activado el BitLocker y estás siendo tú el que lo haga. Bueno, pues le dices a Beam, no, tranquilo que esta vez no es. Pero a lo mejor sí es un ataque de ransomware y ya lo estás detectando de una manera bastante anticipada. Lo que hemos añadido en V10 es, para esos escenarios en los que el ransomware se me cuela directamente hasta el repositorio de backup, si no he puesto las distintas barreras de defensa de las que os hablaré un poquito más adelante, la lógica incluida con la versión 10 también detecta incrementos sospechosos en los tamaños de backup. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como probablemente sabéis, Beam es capaz de duplicar, comprimir y encriptar en origen. Nosotros el dato ya nos lo llevamos de donde lo saquemos, si quiere el cliente, encriptado, deduplicado y comprimido. Bien, pues al final yo voy teniendo unos tamaños de mis backups incrementales y de mis backups. ¿Qué ocurre si yo tengo una máquina a la que le voy haciendo incrementales y todos los días pues esos incrementales son 20 gigas, 30 gigas y de repente entra un ransomware y me encripta toda la máquina? Pues básicamente cuando Beam haga el siguiente backup, nuestros mecanismos de change block tracking no van a encontrar ni un solo bloque repetido, con lo cual prácticamente va a ser un backup full. Y además de ser prácticamente un backup full, encima me voy a encontrar que como eso ya está encriptado, tengo muy mala pata para poder comprimir o deduplicar eso, con lo cual los tamaños de backup se me disparan. Y esto se va a crear una tendencia. Por lo tanto, ahí hemos añadido otra lógica que me va a ser capaz de definir en qué momento empiezo a tener los datos que se han llevado al backup encriptados. Tanto el propio contenido encriptado como el propio repositorio en sí mismo encriptado. Por tanto, con esta herramienta, con Beam-1, tenéis una primera detección temprana, digámoslo así, de que estoy sufriendo un ataque de ransomware. Ahí. Otro buen consejo que os podemos dar es que tengáis al enemigo tratando de adivinar dónde están las cosas. Como probablemente muchos sabéis, Beam evidentemente es una herramienta que corre en Windows. Y esto me lo plantean mucho mis clientes. Es decir, vale, eres una herramienta que corre en Windows. Si tengo un ataque por ransomware y se hacen con ese usuario administrador de Beam, con ese usuario administrador de Beam pueden escribirme el repositorio y encriptármelo, con lo que me han hecho ese jaque mate del que hablaba al principio. Pues sí, efectivamente.
Esto no es un problema inherente de BIM, esto es un problema inherente de la tecnología. Si yo tengo una máquina con un administrador Windows y tengo los datos en un Windows, pues es inherente a ese mecanismo de funcionamiento que me lo pueden encriptar. Por lo tanto, una muy buena primera barrera de defensa es: no me quiero meter en ninguno de los líos que me has puesto en la transparencia, que realmente no es ningún lío, ahora lo veréis. Pues primera regla de oro que te puedo dar. Si por algún motivo necesitas que tu repositorio esté en una máquina Windows, no la metas en dominio. Entonces, una vez que no está metido en dominio, le deshabilitas el usuario administrator y le deshabilitas el administrador, si es que el Windows está en castellano. Esas dos cuentas desactivadas, fuera de dominio, y te creas, si quieres, un BIM admin que sea el único que tenga acceso a esa máquina. Le acabas de poner una primera barrera casi infranqueable al ransomware, porque ya con ninguno de tus usuarios de los que te haya podido reventar va a poder entrar a esa máquina a encriptar nada. Una segunda medida de defensa para esto, y ya entro con lo que os pone en las slides, pues usa un repositorio Linux. Si tu máquina es un Linux, insisto, sin usuario root, con un BIM admin, no lo tengo en dominio, no se usa para nada más ese otro administrador ni nada por el estilo, pues ya tengo una primera barrera de defensa bastante potente contra el ransomware. Como pone ahí, the enemy is guessing. No tiene muy claro por dónde tirar. Probablemente ahí van a morir ya la gran mayoría de ataques que podáis tener por ransomware, pero también podemos seguir mejorando esto utilizando como destino para mis copias de backup los appliances de duplicación. ¿Por qué son tan potentes para protegerme de este tipo de cosas? Pues básicamente porque aquí ya no soy yo, BIM, escribiendo en un sistema de ficheros. Lo que tengo es una petición por API, por Catalyst, por DidiBoost o por como sea, para que ese dispositivo, ese appliance de duplicación, grabe los datos. Por lo tanto, el ransomware ya ahí no llega. Ya no puede entrar a ese sistema de ficheros y encriptar nada. ¿De acuerdo? Otra novedad en este sentido, yo creo que luego tengo un par de slides para contarlo, sería el almacenamiento de objetos, ¿vale? Bueno, con todo esto que os he contado, al final llego probablemente a la slide porque la que debería haber empezado, que es el mejor consejo que se puede dar para hablar de ransomware, que es cumplir la regla de 3-2-1. Esto no es un invento de BIM, esto es un estándar de facto del mercado del backup. Tener 3 copias distintas del dato en 2 medios distintos y que uno de ellos sea offsite y, a ser posible, offline. Nosotros añadimos el 0, que es que además no haya errores en la recuperabilidad de ese backup, que yo esté seguro de que, llegado el caso, voy a poder recuperar esos datos. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues básicamente la parte del 0 de la recuperación lo hacemos con la tecnología que llamamos SurBackup. SurBackup es una tecnología que me permite hacer un instant BIM, de ese que os hablaba al principio, arranco la máquina directamente desde el backup sin tener que recuperarla en un entorno aislado dentro del hipervisor, sin conectividad de red con el resto del entorno. Esto lo que nos permite es simular la recuperación en producción de una máquina desde un backup y pasar una batería de pruebas. Ya out of the box, la tecnología tiene más de 200 pruebas. Si es un DNS, tiraré una query a ver si responde. Si es una base de datos, pues ver si la base de datos está corriendo y acepta peticiones y estas cosas. Si es una Active Directory, si me resuelve cosas. Todo este tipo de historias ya vienen contempladas. Con lo cual, eso lo que me va a permitir es saber si realmente ese backup es recuperable o no. Os decía al principio, en V10 tenemos una nueva tecnología que se llama Data Management API, que me va a permitir presentar una API, presentar esos datos a través de una API, perdón, para que yo pueda hacer pruebas con ellos. Ahora os hablaré un poquito más de esto. Entonces, la parte del medio offline, y yo diría que offsite, y yo diría que offline. Pues lo vamos a ver ahora también un poquito más adelante, sería toda la parte del air gap y de tener algo fuera que está totalmente protegido, ¿vale? Y lo de las, debería haber empezado quizá al revés, las 3 copias del dato, pues básicamente serían el dato de producción, mi copia de backup y mi backup copillo, que me saca la segunda copia del backup. Y estas 2 de aquí son las que tengo que tener en 2 medios diferentes, ¿vale? Muchas veces veo clientes que hacen un backup y una segunda copia del backup en el mismo dispositivo, en el mismo repositorio. Pues eso básicamente no sirve para nada porque lo tienes todo en el mismo sitio. Peor todavía el que hace el backup directamente sobre la cabina de producción, ¿vale? Entonces, separemos las cosas, tengámosla en distintos sitios. Bueno, sobre lo del air gap que os decía hace un momento,
vamos a verlo con un poco más de calma. Lo que yo necesito es tener por lo menos una copia del backup que sea ultra resiliente, ¿vale? Con esto queremos decir que yo esté seguro que tanto si el incidente ocurre según he hecho el backup como si ocurre un año después, yo pueda tener la certeza de que ese dato está libre de ransomware. ¿Y por qué me detengo en esto? Pues porque os pone ahí. ¿Por qué? Porque el ransomware se puede haber quedado en el dato. ¿Acordáis? Al principio hice una breve introducción, la que decía el ransomware suele llegar, te infecta la máquina, intenta propagarse de manera silenciosa y se queda latente durante unos días. Y después es cuando se activa. Normalmente lo que suele ocurrir es que hasta que ese ransomware es detectado, los sistemas operativos, los firewalls, los antivirus generan firmas para defenderse de él, pasan unos días. Unos días en los que el ransomware se está moviendo libremente por infraestructura sin que yo lo detecte. Y eso es un momento de vulnerabilidad muy grande. ¿Qué es lo que ocurrirá? Pues que si yo tengo ese backup que veías en la flecha al principio, con un ransomware dentro que está latente y no lo sé, si un año después necesito recuperarlo, es una bomba de relojería que me traigo al presente y voy a activar ese ransomware según recupere esa máquina. Por tanto, es muy necesario el ser capaz de, además de durante cuánto tiempo voy a retener esta copia, este backup, si le voy a hacer periódicamente escaneos antivirus para asegurarme de que ahí no se quede nada. Y aquí es donde funciona muy bien esta nueva Data Management API que os contaba. Ya tenemos desde hace más de un año una funcionalidad que se llama Secure Restore, que me permite pasarle el antivirus a la máquina antes de llevarla a producción. ¿Vale? Esta herramienta es maravillosa, me puede decir si la máquina está infectada o no, pero claro, tengo el problema de que cuando estoy haciendo esa recuperación a lo mejor ya voy apurado porque tengo una pérdida de nivel de servicio y no tengo el dato disponible. Con esta nueva Data Management API lo que se permite es decir, bueno, pues lo que voy a hacer es ese backup full mensual, por poneros un ejemplo, cuando hayan pasado 2 meses de que lo tengo, darle la Data Management API para pasarle el antivirus. ¿Por qué? Porque si eso tenía un ransomware, probablemente 2 meses después ya va a estar detectado, ya va a ser detectable por los antivirus. ¿Vale? Con lo cual es una manera de pues que estos backups que yo pretendo tener offline, inmutables y con el ERGA, se puedan verificar que están libres de virus. ¿Vale? Bueno, más cosas. Puede que no hayamos pensado en algunas opciones interesantes, por ejemplo, en pedir ayuda. Todos los fabricantes estamos ahí, todos tenemos muchos clientes y muchos de ellos han podido tener ataques, con lo cual puedes sacar partido del expertise, del conocimiento de la situación, no ya solo de BIM, sino de todos los fabricantes con los que trabajes y de los casos que conozcan de otros clientes. Os decía, el Secure Restore que os acabo de contar hace un momento, el Data Management API para asegurarte periódicamente que lo tienes limpio y luego las opciones de recuperabilidad. No siempre puedo necesitar recuperar la máquina entera. Hay veces que simplemente puede ser suficiente con hacer una recuperación granular a nivel de fichero. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar un poco de temas de implementación. Primera cosa a tener clarísima. En nuestro Help Center, podría haber actualizado la slide para que se viera el pantallazo del V10. Bueno, un poco me voy a flagelar con eso. Si vais al Help Center, intentad tener BIM actualizado. Primer consejo que no he dicho hasta ahora y debería haber dicho, tened versión 10. Y en el Help Center tenéis todo un apartado con los permisos y los puertos que necesita BIM para funcionar. Una primera cosa es que eso sea algo con lo que yo trabaje. Es decir, no darle más permisos de los necesarios y, a ser posible, crear los usuarios de BIM para hacer las tareas, para controlar estas tareas. Si el usuario de BIM tiene que acceder a BISFIE para hacer ciertas tareas, para hacer un backup, leámonos la lista de permisos que necesita y darle solo esos permisos. Igualmente, no dejéis que ningún usuario tenga permisos sobre BIM si no va a necesitar hacer tareas de BIM. Y más cosas de las que puedes hablar. Por dentro de los roles de BIM no tiene sentido que si tú tienes una persona que lo único que debería de hacer es una recuperación granular de ficheros, le des el rol de administrador dentro de BIM. Es decir, que pueda hacer backups, hacer recuperaciones de máquinas completas, destruir un repositorio. Vamos a dar los permisos necesarios y para eso la guía es el sitio donde tenéis que ir a buscar qué cosas necesita, qué permisos necesita cada cosa para poder establecer esta estrategia.
Y os voy a hablar ahora un poco de lo que son los componentes de BIM, ¿vale? Sé que la slide va a parecer un poco confusa, pero en realidad es muy sencillo, es muy flexible y voy a intentar aclararlo. Normalmente cuando uno instala BIM, pues hace este instalador maravilloso que tenemos, que es siguiente, 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 EULA, acepto, sí, condiciones, siguiente, 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 y yo ya tengo un BIM instalado. Y normalmente lo que voy a tener es una instalación todo en uno, un all-in-one installation. Tengo todas las piezas de la infraestructura montadas sobre la misma máquina. Esto, pues hombre, está muy bien en entornos muy pequeños, está muy bien en entornos de POC. Simplemente quiero probar el producto, cómo son sus características, qué hace o qué deja de hacer, pues esto está muy bien para ahorrar recursos. Si quiero llevar esto a producción, pues lo suyo es pensar cuál es el sitio ideal, como os ponía en la slide anterior, de identificar componentes y distribuirlos de manera acorde. Una primera cosa importante, pues es sacar la consola de aquí. El servidor de backup, el rol de servidor de backup, también mete dentro la consola, con lo cual yo me puedo conectar a ese servidor, hacer doble clic en la consola y abrirla. Vale. ¿Necesito realmente conectarme al servidor de backup? No. Es mucho mejor que te saques la consola de backup a tu máquina de trabajo diario, en tu propio laptop. Lo que hace la consola es, como ya no se tiene que conectar a localhost porque no está en el servidor de backup, pues la conexión no es al 127.0.0.1. La conexión es a donde sea que esté el servidor. Y lo que estoy es accediendo al backup server a través de la consola. Esto ya nos evita de bastantes problemas, porque aquí lo que voy a estar es accediendo con el usuario Víctor, que tendrá el rol que sea el que yo le haya dado en BIM. Si es, como os decía antes, solo de restaurador de ficheros, pues solo me permitirá recuperar granularmente un fichero, no me permitirá cargarme un repositorio. Con lo cual, esta es una primera muy buena política, el que no se entre directamente al servidor de backup. Te instalas en los operadores que lo requieran la consola, o más refinado, os enseñaré, montamos un Enterprise Manager y que accedan por web. Otra cosa interesante que puedo sacar de aquí es la base de datos, el SQL. Primera cosa importante, y aquí quiero llamar vuestra atención, porque es un punto por el que nos atacan mucho. Es que BIM lleva una base de datos y si tú pierdes la base de datos estás muerto. Bueno, mentira, eso no es así. Esta base de datos, lo único que contiene es la propia configuración de BIM. Es decir, en esa base de datos guardamos pues, el inventario, dónde están las cosas de las que quiero hacer backup, el Vicenter, los hosts SX, los hosts Hyper-V, los agentes que he ido desplegando, etcétera, etcétera. ¿Dónde están los repositorios? ¿Quiénes son mis proxies? La lista de trabajos de backup, la lista de trabajos de réplica, es decir, el inventario puro y duro. Si yo pierdo esa base de datos, no pasa absolutamente nada. Monto un BIM en blanco y puedo hacer dos cosas. Directamente pincharle el repositorio y que importe la información del repositorio y con eso ya voy a poder empezar a recuperar backups, porque nuestros backups son autocontenidos, tienen tanto el dato de backup como el metadato, con lo que voy a poder recuperar el backup, sin necesidad de índices o catálogos externos como tiene prácticamente cualquier otro fabricante. Y esa es la gracia de BIM, en mi punto de vista, que lo hace más diferencial, el que no dependo de nada externo para poder recuperar. Si yo tengo mi fichero VBK de backup, tengo la recuperación, incluso con el BIM Extractor, que ahora se puede descargar también desde la web, es gratuito y es como el WinFit, pero para backups de BIM. Dicho esto, evidentemente yo puedo hacer un backup de esa base de datos y una manera más elegante de recuperarme si cae el servidor de BIM, pues es montar uno en blanco, montas un BIM en blanco y le dices, oye, recupérate de este backup de tu fichero de configuración. Y entonces él solo retoma esos datos. Esta base de datos, pues bueno, la podéis tener en el propio SQL Express que va dentro. O si ya tenemos una máquina con una base de un clúster de SQL, un SQL corriendo, podemos meterlo ahí y es una buena idea, pues también tenerlo separado, securizado y hacerle un backup de manera periódica. Los proxies son las piezas de la infraestructura que se van a encargar de realizar las interacciones con los hipervisores, con los agentes, etcétera, para sacar el dato del origen, como os decía hace un momento, si quiero comprimirlo, encriptarlo y deduplicarlo y enviarlo al repositorio. Los proxies hay distintos tipos, ahora en V10 también los podemos tener sobre máquina Linux, pero digamos que el proxy es un componente crítico en el sentido de que es el que se encarga de hacer el trabajo, pero no es nada crítico en el sentido de que desplegar un proxy es una tontería, es coger una máquina Windows en entorno VMware, es coger una máquina Windows, una máquina Linux, darle las credenciales de administrador de BIM para que instale nuestros servicios, no tiene más. Si es un entorno Hyper-V, el proxy va embebido dentro de la propia partición cero del propio hipervisor, ¿vale? Más o menos parecido a cómo funciona esto en VMware sería en Acropolis y ese proxy, como digo, pues realmente no tiene ninguna complejidad de montar.
¿Por qué lo desligo en varios? Pues evidentemente, si tengo más de uno voy a poder paralelizar trabajos. Si tengo más de un proxy voy a poder hacer backup y a la vez recuperar cosas con otro. Y en caso, perdonadme, de que tenga un ataque y necesite una recuperación masiva de información, yo puedo desplegar muchos proxies para que trabajen en paralelo, ¿vale? Siempre claro que tenga canal suficiente desde el repositorio para alimentarlos. Y de esta manera se pueden paralelizar las cosas. Por tanto, vamos a sacar ya la animación completa, ¿vale? Digamos que lo que tendríamos es que estos servicios de BIM, básicamente, pues los voy a ir repartiendo por la arquitectura de esta manera. Cada una de estas piezas es muy sencillamente reemplazable o reparable, con lo cual pues tiene sentido el dedicar, una vez que yo he pasado la POC y voy a llevarlo a producción, pararme a pensar si me interesa hacer esto o no hacer esto. Incluso, bueno, me dejaba la parte del Scale Out Backup Repository, que la vamos a dejar por ahora ahí porque voy a hablar un poquito más adelante de ella, ¿vale? Entonces, no os asustéis con el siguiente diagrama que os voy a sacar, ¿vale? Que yo sé que he visto así y dices, oh Dios mío, pero es sencillísimo. Básicamente lo que tenemos aquí es un entorno distribuido, como podéis ver, en el que yo podría tener dos sites, con lo cual ya ganaría conmigo una cosa de la que no he hablado hasta ahora, que es la réplica. A todo esto de lo que estamos hablando, la posibilidad de tener réplicas de máquinas virtuales gestionadas por BIM, lo cual me permite, si se cae todo uno de los sites, recuperarme prácticamente de forma instantánea en el otro, con un RTO muy bajo, ¿de acuerdo? Y básicamente, pues en esta infraestructura lo que estamos viendo pues es que tengo cada uno de los sites con su BIM Backup, sus consolas fuera de la máquina de BIM Backup, los proxies que yo necesite para realizar estos trabajos, mis repositorios, ya sean standalone o sean Scale Out Backup Repository, y por encima de todo esto tengo un BIM Backup Enterprise Manager, que es la herramienta que os decía antes. Este BIM Enterprise Manager es una herramienta gratuita, se da gratis a partir de licencia Enterprise o Enterprise Plus, tiene más o menos cosas, pero va incluida con el producto, es gratis. ¿Y esto qué me permite? Pues básicamente una interfaz web para gestionar mis BIM Backup and Replication que tengo por debajo. De manera que hacer el failover al segundo site si se ha caído el primero es muy sencillo y hacer la gestión centralizada de todo el entorno con esta pieza es exactamente igual de sencillo. E igual que le pasa al VBR, pues tenemos una pequeña base de datos de configuración que no es necesaria. En el caso de que pierda esa base de datos, pues puedo montar una nueva y empezar desde cero sin ningún problema, pero que también tiene la posibilidad de hacerle un backup, ¿vale? Por lo tanto, el consejo es analizar detalladamente vuestra infraestructura, vuestras necesidades y repartir las piezas de acuerdo a esas necesidades para ponérselo más complicado. Y otra cosa crítica importantísima, encriptad los backups. Si os acordáis cuando he hecho la pequeña introducción sobre los tipos de ransomware, el más habitual, el que habíamos visto hasta ahora, es el que entra, te encripta los datos y te dice paga o no te los desencripto. Ahora, con el ejemplo que os puse de DP del lunes y muchos otros que están surgiendo día a día, lo que te dicen es, tengo tu base de datos de clientes, te la voy a publicar en Internet si no pagas. Con lo cual, esto es lo que nos muestra por qué es crítico encriptar tus backups. Si tú tienes el dato de backup encriptado, solo tú lo vas a poder recuperar. Con lo cual, que tienes la mala pata de que te han entrado por una puerta trasera que no te habías dado cuenta que tenías y te han robado los datos, que se los lleven. No te voy a pagar un duro porque el dato está encriptado. Usamos AES 256 bits y vas a tardar, según lo que dicen los que saben de criptografía, no sé cuántos millones de años en desencriptar eso. Llévatelo de ponte a desencriptar y ya si quieres lo publicas cuando puedas. Crítico. Encriptad siempre los datos que mandéis a un repositorio. ¿Tiene un impacto en el rendimiento? Claro, es un algoritmo complejo y claro que va a tener un impacto porque voy a consumir recursos en hacer esa encriptación, pero desde luego merece la pena hacer el esfuerzo y gastar ese tiempo y esos recursos adicionales para asegurarme de que estoy totalmente seguro. Otro consejo importante que os puedo dar es que los componentes de la infraestructura de backup no tengan acceso a Internet, que estén aislados de Internet, ¿vale? Bien, es cierto que BIM One sí que necesita ese acceso para descargar los ficheros de firmas, pero eso es extremadamente sencillo de filtrar, ¿vale? Porque lo único que va a necesitar es reglas, hacer la petición y descargar el dato. Va contra los servidores de BIM, con lo cual es bastante sencillo decirle al firewall que esta máquina que es BIM One puede hablar con este tío que es el soporte de BIM y descargar estas cosas. Para el resto de cosas, lo mejor es no utilizar acceso a Internet y si voy a utilizar almacenamiento de objetos,
considerar que los recursos en los que yo voy a proporcionar este Object Storage, estos S3, estos LOB, ahora hablaré un poquito más de ellos, pues que tengan reglas de firewall de manera que solo permitan el acceso de la máquina de BIM que debería de tener este acceso. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, el dato que os llevéis ahí encriptado. Más allá del diseño, bueno, pues la primera deficiencia o el primer error que solemos cometer es no tener este almacenamiento air-gapped, el salto en el aire, ¿vale? El que no esté conectado a nada. Por lo menos una de las copias debería estar air-gapped, pero no solo para los archivados, sino tener también algún backup reciente de esta manera. Os voy a contar ahora un poco cómo funciona el repositorio del almacenamiento de objetos para entender por qué también os decimos que es muy aconsejable tener AirGap en un backup muy reciente. Por tanto, en este punto, lo que seguro que se os ha ocurrido que es AirGapped, pues son las cintas. Joder, pero vosotros lleváis tiempo diciendo que la cinta ya es un medio obsoleto y no hacéis backup directo a cinta y tenéis un trabajo específico. Claro, efectivamente, y todo eso lo seguimos manteniendo. Pero seguimos defendiendo desde hace tiempo que la cinta no está muerta para nada. La cinta es un medio maravilloso para esto de lo que os estoy hablando ahora mismo. Probablemente ya no tenga sentido eso que se ha hecho durante 30 años de hacer un backup diario a cinta y llevármelo fuera de la compañía. Eso ya no tiene ningún sentido. Pero el ciertos backups, llevármelos a cinta y poder sacarlos, sigue teniendo sentido. Igual que tiene sentido los discos rotados y de lo que os quería hablar ahora, por meterme en tecnología más moderna, que son los backups inmutables, los immutable backups, cuando hablamos de almacenamiento de objetos. Os voy a hacer un resumen muy rápido, ya prometo que estoy acabando porque me he ido bastante del tiempo que tenía medido, de cómo funciona nuestro soporte para el almacenamiento de objetos. Esto, como sabéis, lo hemos lanzado hace más de un año y tiene ahora una serie de mejoras. Esto se basa en una funcionalidad que llamamos Scale Out Backup Repository, que os contaba en la slide anterior de los componentes. Un Scale Out Backup Repository, este es el acrónimo, básicamente es un repositorio lógico constituido de varias capas físicas. Por lo tanto, en este escenario, entrándome en lo que sería el soporte de almacenamiento de objetos, lo que hacemos es crear un Scale-out Backup Repository con dos capas. Una capa de performance, que digamos que sería el repositorio de toda la vida de BIM, pues este Direct Attached Storage, este NAS o este Appliance de duplicación. Aquí es donde voy a hacer mi backup diario, ¿vale? Tú coges, te haces tu backup diario y lo que tenemos es que mediante una serie de políticas y de manera transparente al usuario, cuando se cumplen esas políticas, me voy a llevar el dato hacia ese repositorio de objetos, ¿de acuerdo? Esto se puede hacer de dos maneras. El modo tradicional es lo que llamábamos el modo move, en el cual lo que hago es deshidratar el dato que tengo en el performance tier y llevarme una copia entera al capacity tier, ¿vale? Lo que te quedas en casa, digámoslo así, son solo los metadatos, es el esqueleto del fichero de backup solo con los metadatos, para no tener costes de egress, de tener que ir a leerte al almacenamiento de objetos, pero el dato en sí ya te lo has llevado al Object Storage. Lo que hemos lanzado en V10 es la posibilidad de hacer también la copia inmediata, es decir, hacer una copia uno a uno. Según termino en el backup en el performance tier, me lo llevo una copia al capacity tier. Cosas importantes. Esto es muy eficiente en espacio porque comprime, deduplica, etcétera. Mucho más importante, encripta. Activarle la encriptación, por lo que os decía. Si yo esto me lo estoy llevando a un capacity tier, que no os he dicho, puede ser un S3 en Amazon, un S3, un tipo S3 en IBM Cloud Storage, un S3 compatible o un blob storage, perdón, si eso va a estar subido a la nube pública, encriptalo. ¿Que tienen acceso al dato? Vale, tengo la tranquilidad de que se han llevado no sé cuántos petas de datos o teras de datos que no les valen para nada porque están encriptados, ¿vale? Segunda cosa, es muy eficiente porque, como os decía, va comprimido y deduplicado. No voy a gastar demasiado espacio. Es transparente, es automático. Yo le marco la política y él lo hace solo. No tiene coste adicional. BIM no cobra licencia por esto. Como os decía, esto es parte del SOBR, del Scale Out Backup Repository, que está incluido a partir de la licencia Enterprise. Por lo cual no tengo que pagar una licencia adicional para tener esta tecnología. Otra cosa buena que tiene esta tecnología es que a la hora de tener que recuperar un backup que ya tengo en el almacenamiento de objetos, no necesito la descarga completa de todo el backup, ¿vale? Imaginaros que yo he marcado que mi ventana son 7 días. Pasados 7 días me lo llevo al almacenamiento de objetos. Si tienes que recuperar algo del día 8, no necesito bajarme los tropecientos teras del backup del día 8. Como tengo el metadato on-premise, lo que voy a hacer es comparar bloques,
parar estos metadatos y decir, bueno, pues del backup del día 7, que es el más parecido que tengo en premise, al del día 8, que es el que necesito recuperar, solo hay estas diferencias, pues eso es lo que me bajo. Ahorras un montón de egrescos, de costes de descarga del almacenamiento de objetos. Y me centro ya en la parte más crítica. Si tienes un ataque de ransomware, normalmente lo que vas a hacer es cortar tus comunicaciones con Internet. Por lo tanto, si yo tengo el dato subido en cualquiera de los repositorios de objetos que están en la nube, pues no voy a poder recuperar nada porque no tengo comunicaciones con el exterior. Por tanto, aquí es donde entra la potencia de la solución S3 compatible. ¿Qué es un S3 compatible? Cualquier cosa que tiene un espacio de disco y me lo ofrece a través de una API compatible con el estándar de facto que es el S3 de Amazon. Esto ya lo hacen muchas cabinas de almacenamiento del mercado de distintos fabricantes que son partners y aliados nuestros, pero esto también me lo puedo montar yo mismo montando un servidor Linux con un Red Hat, con un SUSE y metiéndole un módulo de CEP que se va a encargar de hacer esto. De tal manera que todo esto que os acabo de contar del modo de copia del dato, yo lo puedo orquestar en dos niveles. Este AirGapped que os decía en la slide anterior de ten uno reciente, aquí es donde cobra sentido. Me hago mi backup diario y según he terminado el backup diario en ese Performance Tier, le hago una copia en un almacenamiento de objetos S3 compatible que también tengo en premise. Y según lo he terminado, lo desconecto. Esto ya tampoco es tan crítico desconectarlo, ¿no? Pero bueno. Punto 1. Tú el backup a ese se lo has hecho a través de la API del S3, con lo cual el ransomware de ahí no va a llegar. Y además, si estás siguiendo la API escrupulosamente de S3, podemos llegar a tener la inmutabilidad, el poder marcarle el checkbox de esto es inmutable. ¿Con eso qué gano? Que no se puede borrar. Ni siquiera yo, administrador de BIM, puedo entrar y borrarlo, porque lo he marcado como inmutable, con lo cual también estoy protegido frente a que pues, alguien pierda la cabeza en casa y se lo intente cargar, o que se cuele un hacker y lo intente borrar. ¿De acuerdo? De esta manera tenemos una manera maravillosa, con esta tecnología mixta de hacer la copia y el move, de decir, mi estrategia de backup se basa en, me hago el backup al Performance Tier, inmediatamente saco una copia, este S3 compatible, que voy a almacenar 3 días. Y después de eso, esa copia S3 on-premise la voy rapando para no consumir demasiado espacio y pasados 7 días, por ejemplo, es cuando lo subo al repositorio de objetos. Acabas de tener una estrategia que es prácticamente imbatible frente al ransomware, porque tienes tus 3 copias del dato en distintos sitios, en distintos formatos, con distintos medios, y es prácticamente imposible que un ransomware te pueda entrar ahí. Bueno, voy terminando, me quedan un par de slides. El último consejo sería el plan de remediación. No te esperes a estar sufriendo esto para ver cómo vas a hacer las cosas. Deberías de tener un plan documentado. Por decirlo más claro, siéntate un día que estés tranquilo y crea tu plan de contingencia. ¿Qué tengo que hacer si me ha entrado un ransomware? Punto 1, desconectar el router para no tener salida de internet. Punto 2, encargar pizzas y café porque esto me va a llevar un rato, no sé. Quitaos de bromas. ¿Qué pasitos tengo que ir haciendo? Pues tengo que apagar comunicaciones, tengo que lanzar los antivirus, tengo que ver por dónde ha entrado, tengo que hacer... Ahí estarán implicadas muchos departamentos de la empresa, estarán también evidentemente la gente de seguridad. Tienes que hacer todas estas cosas. Tienes que pensar en cómo vas a ir aislando y apagando esos equipos que están impactados, etcétera. Contacta con soporte, incluyéndonos a nosotros. Habla con los fabricantes. Me está pasando esto. ¿Qué experiencia tienes? ¿Cómo me puedes ayudar? Aquí se ve la clave de trabajar con fabricantes punteros que me puedan ayudar y, por supuesto, en sus partners. En nuestro caso, pues, tenemos muchos partners muy buenos que os van a poder ayudar en este tipo de cosas. Plantéate qué tipo de recuperación vas a poder hacer. No todas las máquinas van a requerir una recuperación a lo bestia desde cero, la tiro a la basura y la monto nueva. Puede que haya algunas máquinas en las que pueda recuperar cosas. Piensa en las capacidades que te dan los service providers y, por supuesto, utiliza el Secure Restore para todas aquellas máquinas que vayas a recuperar enteras. Utiliza el Secure Restore. Definitiva, genérate un plan y trata de practicarlo en la medida de lo posible antes de que te ocurra. Y un último consejo que os puedo dar en este sentido es invierte en automatización. ¿Vale? El día que ocurre el desastre, puede pasarte que a pesar de lo que os decía en el plazo, en la slide anterior, no todo sea recuperable de manera granular, que a lo mejor efectivamente tengo que reconstruirlo todo. Esto al final lo que hace es que el TTR, el Time to Resolution, se incremente, que es una manera muy fina de decir que mi Recovery Time Objective se alarga.
y todavía más, menos diplomático es decir, estoy parado durante más tiempo, no tengo el dato disponible. Por tanto, lo que también os aconsejo es, en tiempos de tranquilidad, además de hacer este plan, dedicad tiempo a investigar cosas como pues todas estas tecnologías que hay ahora de automatización de infraestructuras, de infraestructura como servicio, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo, cuando os llegue la slide tendréis los enlaces, ¿vale? Pues para Ansible, para Chocolate, Terraform, etcétera, que básicamente son proyectos, en alguno de ellos, por ejemplo, en GitHub, tenéis para Terraform de Anthony Spiteri, que es un compañero nuestro, un technical evangelist, que pues, básicamente se dedica a este tipo de proyectos punteros, digamos, novedosos, y en ese GitHub él os regala todo lo necesario para, a través de Terraform, tener un mecanismo para crear de manera automática proxies, engancharlos a un Beam Backup and Replication, realizar tareas de recuperación y cuando he terminado destruirlos. Si os acordáis cuando hablaba de los componentes, pues una de las cosas que os decía era tener más de un proxy. En este escenario en el que yo tengo que reconstruirlo todo, pues a lo mejor necesito reconstruir el Beam Backup porque se lo hayan cargado, reconfigurarlo, etcétera, etcétera, y cuando me pongo a recuperar, pues resulta que mi infraestructura original, os pongo un ejemplo muy chorra, con 3 proxies, pues estaba muy bien cuando no pasa nada y estoy haciendo backup y las recuperaciones son de una en una. Ahora que estoy en un escenario en el que tengo que recuperar toda la infraestructura, a lo mejor me interesa de 3 pasar a 18 proxies, por poneros un número. Pues esta herramienta que os regala Anthony Spiteri os va a permitir hacer esto de una manera automática y extremadamente sencilla. Con esto llego al final. Muchísimas gracias por haber aguantado aquí toda la sesión. Al final me he ido bastante más tiempo del que tenía planificado. Voy a entrar ahora con la parte de preguntas. En cualquier caso, para que ya no se quiera quedar, os agradezco muchísimo el esfuerzo de haber escuchado toda esta sesión. Os llegará la slide, como digo, la presentación con las slides y con todos estos enlaces. Pero este último que os pongo aquí es súper interesante porque tenéis en nuestra web un montón de contenido, tanto de análisis de consultoras, como de white papers, como de best practices, como de cómo ir montando todas estas cosas de las que he ido hablando. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por haber asistido y voy a ponerme a resolver algunas de las dudas que veo que habéis ido escribiendo por el chat. Bueno, aquí hay una bastante interesante, que esta ha sido de cuando estaba contando la parte de Beam One. Me pregunta Felipe que si puedo contar cómo funciona, si necesito un agente o interactúa directamente con los servicios de SX, y quería saber además si a través de la alarma de ransomware se puede, por ejemplo, desconectar de red la máquina virtual afectada. Vale, agente. No, en principio Beam One no necesita agente. Beam One lo que haces cuando lo instalas es decirle dónde están tus servidores de Beam Backup and Replication y darle acceso al vCenter. ¿Vale? Hablamos por API con vCenter, con Hyper-V, exactamente igual que lo hace Beam Backup and Replication para realizar el backup. Sobre lo de si la alarma permite desconectar la tarjeta de red, tenemos tareas de remediación. La alarma directamente no te permite hacer eso, pero podrías crear una tarea de remediación que haga ciertas cosas. No sé si exactamente desconectar una tarjeta de red, te soy sincero, no sé exactamente si eso es posible hacerlo, no creo que sí, pero tendría que verificarlo. Así que me voy a quedar con la pregunta y trataremos de responderla. ¿Vale? Sí que Beam One tiene opciones de remediación, no sé si en concreto el ir a desconectar una tarjeta de red de una máquina virtual es una de las que esté incluidas. En cualquier caso, lo que sí te digo es que si no está ya de manera out of the box, digámoslo así, no es complicado de hacer, porque al final eso es una llamada de API a BitSphere con la llamada en concreto. Y lo que sí puedes hacer es lanzar ese script, digámoslo así. Me preguntan por aquí que si está incluido, es un servicio aparte. Está incluido en Beam Availability Suite. Beam One es un producto de pago. Ser específico a lo que me estás preguntando. Yo puedo comprar solo Beam One o lo puedo comprar junto Beam Backup and Replication, con lo cual lo que tienes es el bundle Beam Availability Suite. Evidentemente sale más económico si compro Beam Availability Suite con los dos componentes que si compro las cosas por separado. Pero bueno, no sería la primera vez. De hecho, tenemos muchos clientes que nos han comprado el Beam One, pero no el Beam Backup and Replication. Ya están usando Beam One y pues, en algún momento ya acabarán pasando a Beam Backup and Replication. Pregunta, si el ransomware ya está dentro del backup desde hace días, ¿cómo saber que el backup está limpio? Pues por lo que os contaba, con la Data Management API que hemos lanzado en V10. Básicamente, antes de esta nueva tecnología, lo que utilizábamos era Secure Restore.
Es decir, yo simulo una recuperación de la máquina, un surbackup, regla del 3-2-1, 3 copias del dato, 2 medios distintos, uno de ellos offside, 0 errores al recuperar, surbackup. Nuestra best practice es tira un surbackup todas las semanas para asegurarte de que tu backup es recuperable. Como parte de ese proceso puedes hacer un secure restore que tira el antivirus para ver si está eso limpio. Si no, te lo simulas tú, haces una recuperación y le pasas el secure restore. Pero entiendo la esta de decir, joder, porque si tengo 200 máquinas no me lo voy a hacer para 200 o crearme trabajos para todo esto. ¿Vale? Con el V10 queda resuelto con la Data Management API. Básicamente con eso lo que haces es que exponemos una API que te permite acceder a los datos que tienes en ese backup. Por lo cual, a través de esa API estoy presentando la información en crudo y tú puedes lanzarle el antivirus. Esta es interesante. ¿Qué es mejor, el backup o la réplica? Pues esto es como si me preguntas que qué es mejor, si el destornillador o la llave inglesa. Pues depende de para qué. Si lo que quieres hacer es clavar un cuadro, no te valen para nada ninguna de las dos. Si lo que quieres es apretar un tornillo, el destornillador, evidentemente. Si lo que quiero es soltar una tuerca, la llave inglesa. En otras palabras, cada cosa para lo suyo. Debes sí o sí que tener un backup. La regla del 3-2-1 es crítica para la protección del dato. Necesito tener un backup. Adicionalmente, si monto una estrategia de réplica, lo que hago es reducir mis RTOs. Es decir, si yo tengo un problema y veo comprometido uno de mis sites, tengo un segundo site al que hacer un failover y arrancar mis servicios de manera prácticamente instantánea en el otro site. Por lo tanto, es una herramienta que te reduce el RTO, pero no te exime de tener un backup. ¿Por qué? Pues imagínate este escenario de ransomware, te cuelan el ransomware, no te das cuenta, te encripta todo tu site A. Como tengo el mecanismo de réplica activado, eso se replica al site B y te encripta también el site B, con lo cual en la réplica no te vale para nada. Por eso necesito tener también un backup, ¿vale? Por lo tanto, las dos cosas. En el sentido, en la manera en la que yo tenga recursos económicos para tener un segundo site de recovery, pues es una idea maravillosa, pero bueno, lo que es crítico es el backup. Dice que, viendo la presentación, dice que la inmutabilidad de los backups solo la tienes en el almacenamiento de objetos en S3. Para los ficheros VBK, VBS, etcétera, siguen siendo alterables. Vamos a ver, sí y no. Vamos a parcelar esto porque creo que no he explicado correctamente el tema. Cuando yo he hablado de la inmutabilidad en S3, lo que he dicho es que puedo utilizar, lo que quería decir es que puedo utilizar una característica de esta API de Amazon que marca un cierto repositorio de objetos S3 como inmutable, es decir, que no le puedes hacer modificaciones. Con lo cual, la API lo que te está impidiendo es grabar o escribir. Conceptualmente esto es como cuando en los años 80 cogíamos la cinta en la que te acababas de grabar el último disco de Bon Jovi y le partías la pestañita de arriba, ¿vale? Ya podías llevarte esa cinta por ahí, que si intentabas grabarla no se podía físicamente, estaba la pestañita rota, ¿vale? Algunos me diréis, hombre, la cinta le podías poner celo y ya se podía volver a escribir. Bueno, sí, efectivamente, y si te vas a la consola de AWS y dices borrar el almacenamiento de objetos, te lo cargas, pero no es de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es que desde la consola de BIM yo le diga, quiero borrar eso o quiero alterarlo. No, porque está marcado como inmutable. Por lo tanto, lo que tengo ahí dentro no lo voy a poder alterar. Si me voy a un repositorio tradicional, no tengo esta función. Si yo lo que tengo en el Performance Tier es un DAS, un servidor Windows o Linux con un montón de disco en el que he grabado el VBK, pues efectivamente ahí sí que lo voy a poder modificar porque no tengo esa opción, salvo que use discos rotados o una vez que lo haya escrito, marque ese sistema de ficheros como read-only, ¿vale? Pero es importante que dejemos claro exactamente a qué se refiere ese concepto del inmutable. Vale, me preguntan por aquí que si se ha grabado. Sí, lo comenté al principio. Se ha grabado toda la sesión hasta que cerremos y en unos días os llegará un enlace agradeciéndoos la asistencia y con el puntero a la web para que podáis volver a verla e incluso descargar la presentación. Por aquí me preguntan que tienen el licenciamiento antiguo de BIM Backup estándar. Bueno, eso realmente no es licenciamiento antiguo, sigue siendo licenciamiento. Las ediciones están ahí, estándar, Enterprise, Enterprise Plus. ¿Qué es lo que te ofrecería Enterprise? Pues primera cosa, desde mi punto de vista, imprescindible,
no tener límites en cuanto al número de trabajos de backup, de copias que puedo hacer, no tener restricciones en cuanto a lo que puedo recuperar con un Beam Explorer, que tiene la funcionalidad total, un montón de cosas que ya hacen que sea muy interesante Enterprise. Pero por centrarme a lo que me estás preguntando sobre el tema del que hemos hablado hoy, tener los Scale-Out Backup Repositories, la posibilidad de utilizar la integración con repositorios basados en Object Storage, el almacenamiento de objetos. Vale, vamos a ver, aquí tenemos otra. Vale. Javier me comenta que tiene un backup, una réplica, un site secundario, un copy-job a cinta de todos los backups. Perdona que me ponga quisquilloso, no puedes tener un copy-job a cinta, tendrás un tape-job a cinta, que es un poquito diferente, ¿vale? Pero bueno, cojo el concepto. Backup, haces una réplica, entiendo que es una copia de ese backup al site secundario y luego un tape job para llevarte la cinta. La cinta es secuencial, es extraído del repositorio, una caja fuerte, pero estaría bien que los ficheros VBK y VBS fueran ya de por sí inmutables. Correcto, pero pensemos que esto no es algo que yo pueda implementar en el fichero. Si al final yo ese fichero VBK lo estoy grabando en un sistema de ficheros NTFS, pues dependo de la seguridad del NTFS. Si lo estoy grabando en un fichero, en un volumen Extended 3, pues estoy a expensas de ese sistema de ficheros. Con lo cual, digamos que eso no es algo que pueda hacer ahí. Por eso intentaba la pregunta anterior explicar lo de qué significa lo de que sea inmutable en el S3, que básicamente es que yo le digo, este cajón en el que estoy guardando tus cosas, que es el almacenamiento de objetos, no se puede alterar. Una vez que yo lo he grabado, no se puede tocar. ¿Vale? Bueno. ¿El Data Management API que has mencionado requiere alguna licencia concreta de BIM, BIM One, Backup o Replication, algún otro? A ver, evidentemente esto es una funcionalidad de BIM Backup and Replication, por lo cual lo primero que necesito es tener BIM Backup and Replication. Y si no me falla la memoria, esto está incluido ya a partir de Enterprise. Creo que en estándar no está, o si está, hasta algunas capacidades muy limitadas y es a partir de Enterprise. De todas formas, si buscáis en Google BIM comparación de ediciones, os sale una tabla y ahí están todas las características de BIM. Y poniendo el cursor encima sale el menú, el hover encima con las restricciones que pueda tener una edición y otra. Pero vamos, Enterprise o superior. Aquí me dicen que quieren enseñar esto a su administrador lo antes posible. ¿Cuándo estará disponible? Pues esto estará disponible a lo largo de esta semana. No sé lo que tardará mis compañeros de marketing en preparar el vídeo y empaquetarlo todo, pero suele ser bastante rápido. Yo creo que esta semana estará disponible. También me pregunta, ¿los PCs que se pueden infectar, cómo hacer backup? Con BIM Backup and Replication. Como comenté en la slide de introducción, nuestro producto actualmente permite hacer backup prácticamente de cualquier cosa. Evidentemente, los PCs son una de ellas. ¿Con qué lo hacemos? Con el BIM Agent for Windows. Asumo que te está refiriendo a la gran mayoría de PCs que nos vamos a encontrar en empresas, que son Windows. Por lo tanto, desde la consola de BIM Backup and Replication, te creas un Protection Group, que básicamente es una agrupación de PCs a los que voy a listar gracias al directorio activo. OU PCs de la oficina de Madrid, OU PCs de la oficina de Barcelona, OU PCs de la oficina de Sevilla, por ir a un ejemplo muy sencillo. Entonces, con eso BIM crea un Protection Group, que básicamente es ir a pedirle al Active Directory qué PCs pertenecen a estas OUs, obtiene sus nombres y a partir de ahí les desplegamos a la gente y se incluyen en un trabajo de backup. Ya está. Y todo lo demás que he estado contando hoy aplica también, evidentemente, para los PCs. Por aquí me preguntan, para una parada por mantenimiento, entiendo que parada planificada por mantenimiento de un servidor y teniendo ya réplica, ¿qué es mejor? ¿Quick Migration o levantar la réplica? Pues depende de cuánto vaya a durar esa parada. Lo que yo te diría es que si tú tienes BIM Backup and Replication y tienes un trabajo de réplica de esa máquina, lo puedes aprovechar con una cosa que se llama el Planet Failover Plan. Con lo cual, lo que tú puedes hacer es decirle a BIM, mira, voy a parar esta máquina para hacerle un... ¿Cuándo hemos planificado esto? El viernes a las 2 de la madrugada. Vale, pues me planifico el failover plan para que se ejecute el viernes después del backup. BIM de manera automática te va a hacer el failover al otro sitio y cuando tú te vayas a poner a hacer actualizaciones ya vas a ver que la máquina está levantada en el otro site. Cuando termines haces el failback y te lo traes todo para atrás. ¿Lo puedes hacer con un Quick Migration? Sí, con un VMotion de VMware también, pero ya es un trabajo manual y tienes que andar tú pendiente de cómo mover las cosas. Probablemente con esta opción pues sea más automático y bastante más rápido, perdón.
Vamos a ver, me preguntan si se pueden generar réplicas que tengan como repositorio de origen un S3 compatible para obtener los datos de la máquina virtual a replicar. Vamos a ver, de sí y no. Pensad que al repositorio de objetos no tenemos acceso de manera directa. Siempre es parte de un Scale-out Backup Repository. Por tanto, efectivamente, tenemos la capacidad de iniciar una réplica a partir de un backup. Si ese backup está en un Scale-out Backup Repository de estas características, pues si el dato ya está sacado a la parte del S3, obviamente se tirará de él. Mira, Ignacio me hace una pregunta también bastante interesante. Si el tier on-premise se utiliza un repositorio sobre un JBOD, un Just a Bunch of Disk, no sería RGAPE, pero sí quedaría protegido contra el acceso de un ransomware al contenido del repositorio, ¿cierto? Pues depende. Tú ese Bunch of Disk lo estás presentando como un volumen a ese servidor. Si eso es un servidor Windows y ese volumen lo has formateado en NTFS y esa máquina la has metido en dominio y el ransomware es capaz de hacerse con esas credenciales de administrador, no estás protegido. Por eso aplica el primer consejo que os di en este sentido, que es decir, bueno, pues este primer repositorio que tú usas, en este caso conceptualmente para nosotros sería el primero de los FBAs, el DAS, esto es un Direct Attached Storage, pues lo más eficiente, ponlo en una máquina Linux, pero si lo has de poner en una máquina Windows, pues evidentemente el Bunch of Disk lo vas a ver como uno o unos volúmenes en NTFS o en el nuevo REFS. No metas la máquina en dominio. Deshabilítale el usuario administrador y administrador y genérate un usuario BIM-admin que sea el único que tiene acceso a esa máquina, que además no pueda hacer login en la misma y que permita el acceso a este disco. Hardware mínimo y sistema para instalar V10. Pues aquí, José María, te remito a la web, porque yo te puedo dar los mínimos, pero depende mucho de lo que quieras montar. Realmente, si lo que quieres montar es el BIM Backup and Replication, son mínimos. Necesitas una máquina, si no me falla la memoria, con 4 vCPUs y 8 GB de RAM, pero claro, eso es lo mínimo minimorum. Si tú luego necesitas desplegar más proxies, quieres habilitar o no la encriptación, pues vas a requerir más requisitos. Por lo tanto, en cuanto a requisitos hardware, lo mejor es no te plantees los mínimos, sino plantéate la foto de qué quieres hacer y con esa foto pues te vas a nuestras guías para ver qué dimensiones te recomendamos. Y en cuanto a sistemas operativos, pues Windows Server 2008 R2, Series Pack 2 creo que es en adelante, o Windows 7 Series Pack 2 en adelante. Consejo personal, no lo montéis en una versión de escritorio de Windows. Esto ya son quizá manías personales. Enlace para descargar Data Management API, pues el mismo que para descargar todo el producto. Esto es una funcionalidad que va embebida dentro de BIM Backup and Replication. Por tanto, tendrás que descargar todo BIM Backup and Replication e instalar todo BIM Backup and Replication. Quizá por como lo he contado ha sonado a que era un producto independiente y una API que damos que sale del aire, pero no, esto está integrado dentro del producto. Es decir, cuando BIM hace un backup y tiene un backup en un repositorio, te da una funcionalidad nueva que es esta API para acceder a ese dato. Pero evidentemente esta API es parte de BIM Backup and Replication y necesita que yo ya tenga este backup creado. Bueno, pues creo que ahora mismo ya he respondido todas las preguntas que hay. Una vez más, muchas gracias a todos por haber asistido. Espero que realmente os haya sido de utilidad. Como os decía, repito, el enlace para ver el vídeo y descargar la presentación os llegará en unos días. Y muchísimas gracias a todos. Estad pendientes porque vamos a seguir con nuestra rueda de webinars. En 1 o 2 semanas tendremos más. Y pues esperamos veros por allí. Muchas gracias y yo de todas formas me quedo por aquí un par de minutillos por si hubiera alguna otra duda. Gracias y hasta la próxima.